El consumidor norteamericano no podrá permitirse lo que hasta ahora sí, que es el consumo de los grandes vinos europeos, los grandes vinos españoles, los grandes vinos riojanos. Por tanto, la Comisión Europea ha anunciado un arancel a los productos norteamericanos, entre ellos los whiskies, los bourbon. Eso lo que hace es encarecer los productos en ambos mercados, tanto en el mercado norteamericano como en el mercado comunitario, y eso aumenta la inflación. Luego, por tanto, no estamos haciendo un favor ni a los consumidores ni a los productores. A ver si se impone un poco el sentido común. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa es la pregunta que nos hacemos hoy en Punto de Encuentro. La decisión de la Unión Europea de imponer aranceles al bourbon en respuesta a las medidas de Trump pueden parecer un gesto de firmeza, pero también suponen un riesgo para el comercio y las relaciones transatlánticas. Mientras Europa intenta proteger su industria, los productores de vino temen represalias que afecten a sus exportaciones. En lugar de una escalada arancelaria, se necesita más diálogo y soluciones negociadas. La historia ha demostrado que el proteccionismo solo genera más incertidumbre y Europa debe priorizar el equilibrio entre la defensa comercial y la estabilidad económica. El viernes ya escuchamos al director general del Consejo Regulador pedir a la Unión Europea que actúe con firmeza para excluir al vino de esta amenaza. Hoy mismo se está escribiendo al comisario por diferentes organizaciones para evitar que incluso en listas preliminares que está elaborando la Unión Europea aparezca el vino y por tanto que quede fuera de cualquier tipo de recargo. Si esto se consumase, pues es una estocada tremenda, ¿no? El triplicar el precio de un producto, pues obviamente es abocarlo a salir de los lineales, ¿no? Bueno, pues de ello hablaremos más tarde en la tertulia y hoy queremos hablarles de un asunto. La enfermedad renal crónica sigue creciendo en La Rioja. Es preocupante la evolución de esa enfermedad que se ha convertido en grave problema de salud pública y sigue creciendo en nuestro país, donde se estima que afecta ya al 15% de la población en cualquier estadio de la enfermedad, incluyendo a las personas sin diagnosticar. Además, la prevalencia del tratamiento renal sustitutivo, es decir, el número de personas que están en diálisis o el trasplante para sustituir la función de sus riñones, ha aumentado más de un 30% en la última década y ya son más de 67.000 las personas que están en esos tratamientos en nuestro país. Cada año ingresan en los programas de diálisis y trasplante una media de unas 7.000 personas, un 25% de ellos a causa de la diabetes. La ministra de Sanidad, Mónica García, abogaba la pasada semana por crear un Plan Nacional de Salud Renal para poder prevenir, detectar de forma precoz y tratar de forma especializada la enfermedad renal, incorporándola así a la estrategia de cronicidad del Ministerio. Escuchamos. Hoy en día el 56% de los pacientes que han estado en terapia renal sustitutiva viven con un trasplante renal funcionante, que sigue siendo la mejor opción de tratamiento por sus beneficios de supervivencia y por su calidad de vida. Sin embargo, aunque estos datos son positivos, no podemos perder de vista nuestro objetivo, que es reducir la carga de la enfermedad renal en España y, cómo no, seguir avanzando en su prevención y en su tratamiento. En España, según el último balance de actividad de la ONT, en 2024 alcanzamos una tasa de trasplante renal a la que pocos países tienen acceso, que son 132,8 trasplantes por millón de población, lo que significa que cada día hay 17 personas que reciben un nuevo riñón. Un dato que reafirma nuestro liderazgo mundial en donación y trasplantes, un orgullo que refleja lo mejor de nuestra sociedad, que es su solidaridad y un sistema sanitario público de excelencia. Bueno, pues ya lo hemos escuchado, la enfermedad renal crónica se ha convertido en un grave problema de salud pública. Con una incidencia en aumento y una alta tasa de infradiagnóstico, la detección temprana y la prevención parece que son clave. Para conocer mejor esta realidad vamos a hablar con la doctora Emma Huarte, que nos acompaña aquí esta noche. Ella es jefa de nefrología del Hospital San Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bueno, hemos escuchado muchas cifras. Me gustaría, en principio, una primera valoración por ese dato que dábamos de decir que está siendo un problema de salud pública y que preocupa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la enfermedad renal es una enfermedad que está ligada y es consecuencia de muchas enfermedades crónicas que hoy en día tienen una enorme prevalencia en la población.
hipertensión, diabetes, obesidad. Y luego también el hecho de que la población cada vez es mayor, la edad media de la población va aumentando a medida que va habiendo mayor envejecimiento, y eso hace que también haya mayor incidencia de enfermedad renal en personas mayores. Entonces, lo que ocurre es que esta enfermedad renal, desgraciadamente, no tiene síntomas por lo general hasta estadios muy avanzados. Por eso hay mucha gente de la población que tiene afectación de la función renal y lo desconoce. Entonces, el objetivo fundamental actualmente, y eso es un poco lo que ha sido el mensaje de la campaña del Día Mundial del Riñón, que fue la semana pasada, es hacer una detección precoz mediante una búsqueda activa de alteración de la función renal en personas que sean etiquetadas como personas de riesgo, pacientes de riesgo. Y entonces es algo que se hace extensivo a todo el personal sanitario que atiende a estos pacientes para buscar proactivamente si hay afectación renal mediante una analítica que es una analítica muy sencilla, es una analítica de sangre, una analítica de orina. En la sangre se determina la presencia de una sustancia que se llama creatinina, en la orina también se determina esa sustancia creatina y la presencia o no de albúmina. Y con eso ya sabemos si una persona tiene algún grado de enfermedad renal y ya sabemos qué hacer con ello. Y hoy en día además disponemos de unos fármacos que son muy eficaces y que si se tratan de forma precoz en las personas que tienen enfermedad renal se consigue lentecer muchos años la evolución a estadios finales que pueden ser los estadios en los que haga falta diálisis o trasplante. Enseguida conocemos, y le pregunto cuáles son los datos y la situación aquí en La Rioja, pero ¿cómo es posible que alguien que padezca de enfermedad renal no se dé cuenta? Pues ¿Por qué esperamos tanto? Pues porque no duele. Entonces, muchas veces se detecta haciendo una analítica general que hoy en día, de forma protocolizada, en la mayor parte de los centros de salud, por parte de los médicos de atención primaria, pues hacen un seguimiento periódico de cuadro de analítica, pues la urea, la creatinina, la glucosa, colesterol, etcétera, y ahí a veces se detecta la presencia de una alteración de la función renal, ¿no? Entonces eso es bueno porque eso hace que nosotros a esas personas se les pueda hacer acciones que puedan ir en búsqueda de detener la evolución de esa enfermedad renal e incluso, si se puede, según cuál sea la causa, revertirla. Esa es la importancia de la detección precoz. Se le ha llamado la epidemia invisible, ¿no? Invisible, sí. Invisible. Sí, por bueno, eso. Pues es bueno, ¿no? Entonces que nos lo incluyan, ¿no?, en nuestra analítica rutinaria al Efectivamente, año, por ejemplo, ¿no? sí. Bueno, pues vamos con los datos. ¿Cuál es la situación comparado con el resto de España? ¿Cómo estamos aquí en La Rioja? Bueno, en La Rioja, dentro de lo que son los datos publicados en el año a finales del mes de diciembre, que ya la ONT nos los ha dado a conocer, La Rioja ocupa, en cuanto a incidencia y prevalencia de enfermedad renal, ocupa uno de los puestos de menor incidencia de lo que es de la mitad hacia abajo. Es decir, que bueno, pues dentro de lo que es la población general en España, La Rioja no está mal. Pero sí que es cierto que hemos ido creciendo, a pesar de estar siempre en el rango bajo, hemos ido creciendo en los últimos años. Hemos crecido en la misma proporción que han ido creciendo en el resto de las comunidades que están con unas prevalencias más altas. A día de hoy nosotros, por ejemplo, podemos decir que en La Rioja el total de pacientes que están con tratamiento renal sustitutivo, es decir, en diálisis o trasplantados, la población de trasplantados es de un 60%, es decir, que hoy en día en La Rioja hay más pacientes trasplantados que en diálisis. En diálisis, por ejemplo, pues hay aproximadamente en hemodiálisis unos 132 pacientes en todos los centros que se hace diálisis, es decir, el Hospital Calahorra, el Hospital San Pedro y un centro de diálisis que hay aquí en Logroño. Y luego lo que sí queremos y estamos intentando fomentar mucho es la diálisis en domicilio. Ya tenemos hoy en día 24 pacientes en domicilio, que son pacientes que se dializan en su casa.
Eso lo que hace es contribuir a que el paciente pueda mantener en la medida de lo posible su vida normal, incluso su vida laboral, y pueda mantener una calidad de vida mucho mejor que si el paciente viene a dializarse al hospital. Y trasplantados hay aproximadamente unos 290. El año pasado nosotros hicimos aquí en Logroño 19 trasplantes de cadáver y se hicieron 4 trasplantes de vivo. Los trasplantes de vivo, nosotros a día de hoy se hacen nuestros pacientes en el Hospital de Cruces, que es nuestro hospital de referencia, pero no descartamos que a no a mucho tardar podamos hacer también nosotros aquí el trasplante de vivo. ¿Pero qué avances se han logrado en los tratamientos para mejorar esa calidad de vida que decimos? Pues la verdad es que estamos muy contentos los nefrólogos porque hasta hace no mucho no teníamos en principio nada, salvo controlar bien todos esos factores de riesgo que daban lugar a la enfermedad renal, no teníamos nada en nuestras manos para intentar enlentecer el deterioro de función renal. Pero hoy en día han salido unos fármacos que en principio su objetivo era tratar la diabetes, pero se veía que en estos pacientes diabéticos que encima tenían enfermedad renal, cuando se hacía el tratamiento no solamente se controlaba muy bien la diabetes, sino que esa enfermedad renal iba evolucionando de forma mucho más lenta. Entonces, lo que se empezó a hacer con estudios controlados, ensayos clínicos bien controlados en pacientes muy bien seguidos, se vio que si en pacientes que no eran diabéticos también poníamos estos tratamientos, se conseguía también ese efecto protector, ¿no? Con lo cual, hoy en día ya las guías internacionales han colocado a estos fármacos a un nivel en primer escalón como tratamiento de la enfermedad renal crónica, independientemente de que sean diabéticos o no. Antes has comentado que hay como unas 20 personas que están en espera de trasplante. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué apoyo reciben las familias? En principio, todo el paciente que está en diálisis e incluso a día de hoy también pacientes que todavía no han llegado a diálisis, se valora para poderles incluir, se estudia para poderles incluir en lista de espera. Se hace un estudio exhaustivo de todo lo que es situación general, cardíaca, pulmonar, etcétera, para descartar cualquier enfermedad que pueda hacer, primero, que ese trasplante no vaya bien o que si se trasplantan pueda haber con el tratamiento inmunosupresor una evolución catastrófica de esa enfermedad que puede tener el paciente. Entonces, si el paciente, después de ese estudio exhaustivo, en principio es candidato, entra dentro de una lista que se llama lista de espera, pero la lista de espera no es como puede ocurrir en cualquier cirugía, que el que entra el último está por detrás de todos los demás. Una vez que está en lista, cada vez que hay un donante, entran dentro de ese pool de posibles todos aquellos pacientes que están en lista de espera y que sean del mismo grupo sanguíneo, en principio. Y se adjudica el trasplante a aquella persona que tiene mayor compatibilidad y que compatibilidad inmunológica, compatibilidad también de superficie, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que tienen que esperar para poderse trasplantar, pues igual un año, y hay personas que nosotros hemos llegado a trasplantar que llevan lista de espera una semana. Durante ese periodo de espera lo que se hace es un seguimiento periódico, se controla al paciente para ver si hay novedades o si ha habido alguna incidencia que en un momento determinado pueda hacer que las cosas no vayan bien, y lógicamente es una época de mucha ansiedad o estrés, pero en principio, como ven que hay muchos compañeros también en lista de espera que no tienen que esperar mucho, eso les ayuda un poco a la esperanza de que algún día les va a tocar a ellos. Es importante, y lo comentaba usted antes,
que hay enfermedades como la diabetes, la obesidad, que influyen directamente en la enfermedad renal. ¿De qué forma desde el Hospital de La Rioja se trata de educar a la población en evitar llegar pues a problemas que a lo mejor comiendo, ¿no? O con ejercicio físico podríamos no llegar a esto, ¿no? O evitarlo de alguna manera? Si es posible. Yo creo que eso es un mensaje que todas las personas, todos los médicos especialistas y de atención primaria que vemos a pacientes de riesgo de enfermedad renal, es un objetivo que tenemos controlar, sobre todo porque la enfermedad que puede ser la desencadenante de esa enfermedad renal también es algo imprescindible a controlar. Por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, bueno, pues se intenta controlar bien, pues porque la propia hipertensión, además de afectación renal, pues produce afectación a nivel cardíaco, a nivel de los ojos, etcétera. El mensaje, pues el mensaje es sobre todo una vida sana, dieta sana, ejercicio físico, evitar el sedentarismo, hacerse controles periódicos de analítica, pues para ver cómo están los diferentes datos analíticos, la glucosa, el colesterol, etcétera, y evitar tabaco. El fumar también es un factor muy negativo para la enfermedad renal, no tratarse con medicamentos sin que haya una prescripción médica. Cuidado con los antiinflamatorios, que echamos mano de ellos muy frecuentemente pues para dolores banales, que son muy negativos para el riñón, y en general, bueno, pues una vida dentro de lo que hábitos de vida saludables, fundamentalmente. Importante lo que dice. Bueno, para concluir y mirando ya al futuro, ¿cuáles serían las principales prioridades del servicio de nefrología aquí en La Rioja, pues para avanzar en lo que estamos hablando, ¿no? En tratamientos, en prevención? Bueno, nosotros estamos elaborando ahora mismo un proyecto que implicaría a todo el personal sanitario de La Rioja, médicos de primaria y nefrología, con el objetivo de intentar hacer una detección precoz en todas las personas que tienen riesgo de enfermedad renal. Es un proyecto muy ambicioso, muy bonito. Contamos con la unidad de inteligencia artificial del CIBIR y bueno, estamos pendientes de presentarlo un poco a nivel general. Ya hemos contactado con la unidad del CIBIR y el responsable de investigación de atención primaria también, y con el objetivo, porque un poco siguiendo también las recomendaciones que nos dan desde el Ministerio, tenemos que hacer una detección precoz y la única forma de poderlo hacer es intentando ir por delante de lo que pueda ser, bueno, pues los controles habituales de la población. Espero que lleguemos a buen puerto con ello. Estaremos pendientes de ese trabajo, sin duda. Bueno, pues doctora Huarte, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias. Placer. Igualmente. Muy importante todo lo que ha dicho, reflexionar un poco sobre ello y seguir los consejos, por supuesto, de los profesionales. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, María. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en Punto de Encuentro en la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan. Esta noche saludamos a Fran Rodríguez Peña. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María. Rubén, gracias. Galilea, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, yo quería comentar que siguen todavía coleando esos anuncios de Trump. No sé qué os pareció a vosotros ese órdago máximo, 200%. El penúltimo, o sea, no sabemos, es que realmente no sabemos hasta dónde podía llegar este hombre. Habrá que esperar hasta que mañana se reúna con Putin, ¿no? A ver sí, bueno, pero eso es otra cuestión. Un día bueno, igual esta noche ¿no? se le ocurre otra cosa. Sí, un día dice una cosa, mañana hace otra y luego puede cambiar, pues tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Finalmente. Venga, todavía siguen coleando y preocupando las declaraciones de Donald Trump en el sector acerca de esos aranceles que promete aplicar a las bebidas alcohólicas, al vino y a las bebidas espumosas del 200%.
Por el momento son especulaciones, pero la situación es alarmante porque en caso de llevarse a cabo, Rioja sufriría y mucho. Hoy siguen alzándose voces en torno a este asunto. Hoy llegan desde el Ayuntamiento de Logroño, donde han presentado una iniciativa de no turismo que vamos a hablar después, y no han podido evitar hacer alusión a ese gran anuncio. Se espera que el mandatario estadounidense entre en razón, así lo han dicho. Bueno, tenemos un foro abierto con la Asociación de Bodegas de Logroño, con la asociación. Esto es un asunto que aún no hemos tratado con ellos, lo haremos en su momento, compartimos su preocupación, pero estamos seguros y esperamos que el Gobierno de la Nación también tenga la cintura y la capacidad suficiente para, junto a Europa, hacer al señor Trump reconsiderar su postura y llevar una política comercial de puntos de encuentro y de consenso y no de barreras. Bueno, Miguel Sáenz en el Ayuntamiento, Rioja sufriría mucho y Rioja comercializa el 4,5% de su vino en Estados Unidos, o lo que es lo mismo el 10% de la exportación. Es la segunda potencia más importante para la denominación. Por el momento, desde el Consejo Regulador piden calma, así lo manifestaban el viernes, esperan que la Unión Europea actúe en consecuencia y saque al vino de las bebidas alcohólicas. Hay que evaluar también el efecto que tiene en vinos locales, fundamentalmente vinos californianos, y comentaba ayer, es decir, el propio impacto en el negocio, en la hostelería estadounidense. Si al final hablamos de un sector que se basa en una estructura salarial que cobra de las propinas y al final el consumo se retrae, la industria estadounidense está diciendo que se perderán puestos de trabajo. De lo que representa la facturación a precio de bodega de la venta a Estados Unidos, estamos hablando de unos 70 millones de euros. ¿Serían perdidos? Pues evidentemente el esfuerzo sería intentar colocarlos en otros sitios. Se están dando situaciones curiosas, particularmente en Canadá, Ontario, Quebec. Están tomando medidas y represalias contra los vinos estadounidenses y esto está generando oportunidades también. Bueno, pues Europa está trabajando en este sentido. La eurodiputada popular Esther Herranz también va a registrar una pregunta de carácter urgente ante la Comisión Europea para conocer las medidas que se pretenden implementar para evitar los aranceles al vino anunciados por el presidente estadounidense y, en caso de hacerlos efectivos, saber cómo los va a contrarrestar. Esta es la reflexión que hacía al respecto: más diálogo y menos guerra arancelaria. El consumidor norteamericano no podrá permitirse lo que hasta ahora sí, que es el consumo de los grandes vinos europeos, los grandes vinos españoles, los grandes vinos riojanos. Por tanto, la Comisión Europea ha anunciado un arancel a los productos norteamericanos, entre ellos los whiskies, los bourbon. Eso lo que hace es encarecer los productos en ambos mercados, tanto en el mercado norteamericano como en el mercado comunitario, y eso aumenta la inflación. Luego, por tanto, no estamos haciendo un favor ni a los consumidores ni a los productores. A ver si se impone un poco el sentido común. Venga, pues ya está, abrimos el debate. ¿Cómo veis? ¿Pensáis que va a pasar algo, va a suceder algo? Algo pasa, ¿Qué algo va a papel pasar. pensáis que tiene que tener la Unión Europea? A ver, yo creo que pasar algo va a pasar desde luego desde el momento en el que Trump, desde su gobierno anterior, ya marca una línea de confrontación con las guerras comerciales con otros países y en concreto también con la Unión Europea, con lo cual él va a seguir. Yo no creo que se vaya a atrever a poner un 200%. Yo creo que este es el globo sonda que se lanza. Revuelve, como se dice vulgarmente, el gallinero. Todo el mundo ya está empezando a trabajar para evitar que esto se produzca lógicamente. Y luego es que entramos también en una guerra comercial, ahora mismo lo decía Esther Herranz, que se está ahora imponiendo aranceles también al bourbon, con lo cual estaremos haciendo lo mismo, ¿no? Si estamos ahí, si tú me pones un arancel, yo te pongo otro, como ha pasado con Canadá, China y demás, pues al final, ¿qué pasa? ¿Qué se consigue? Pues que al final los consumidores seamos al final los menos beneficiados y las empresas. Es que al final se está produciendo una situación bastante problemática, la verdad. Bueno, lo cierto es que para estos defensores del liberalismo absoluto, del libre mercado, estos neoconservadores que yo creo que no se entienden ni ellos, es una contradicción permanente. Es decir, alguien que aboga por el libre mercado, que empieza su legislatura, sus andanzas políticas por segunda vez, poniendo aranceles a sus compradores, aliados y competidores. Pero
yo no sé si están midiendo bien, porque de momento el único país que está con peligro de entrar en recesión es Estados Unidos, no es España. Hoy daba, Fran daba hoy las cifras de la OCDE, que es uno de los más perjudicados en caso de que al final se impongan los aranceles, claro, además. Si es que es normal, es decir, esta visión autárquica de la economía, de decir, bueno, voy a intentar producir, soy casi un continente, voy a intentar producir y que compren los productos de mi país, mis consumidores, ya, pero es que eres un país eminentemente exportador. De hecho, la balanza comercial con España es desfavorable hacia España, es favorable a Estados Unidos. Claro, yo no sé si has tenido una buena idea diciendo voy a ponerle aranceles o voy a amenazar con poner aranceles al vino, al aceite, a las hortalizas o a la tecnología española. No sé si has tenido muy buena idea, porque desde luego a quien le va a venir menos mal es a España, es a Europa, porque la balanza comercial te favorece a ti, no a mí, con lo cual dejaremos de importar bourbon americano y compraremos whisky escocés o maltés, que no está tampoco nada mal, claro. De todas formas, yo también había oído, no sé si lo habéis oído, que incluso hasta el que tengan que producir ellos sus vinos californianos, que tampoco va a dar para toda la población de Estados Unidos, o sea que no van a tener producción. Y a los precios que venden, yo creo que es más bien, lo tienen más fácil trayendo vinos del cono sur americano. Es decir, chilenos, argentinos, etcétera, etcétera, que son mucho más baratos, que se producen con muchísima menos rigurosidad que un Rioja, un Ribera o un Penedès, por ejemplo, y que obviamente sale mucho más barato transportar o importar a Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, la imagen de marca, con todos mis respetos, de la mayor parte de los vinos chilenos argentinos no es la de los vinos italianos, españoles o franceses, no tiene nada que ver. Entonces, claro, el consumidor americano pues tendrá que ir a por unos vinos igual de caros o más, como son los suyos propios, los californianos, de Napa y de Valle Sonora, etcétera, etcétera. Y por vinos baratos que puedan consumir, que serían los argentinos y chilenos fundamentalmente. Pero yo creo que al final entrar en una guerra abierta arancelaria con Trump, yo creo que no es la solución, ¿no? Creo que él ha entrado siguiendo esta batalla cultural que quiere dar, con esa bandera del proteccionismo hacia Estados Unidos, con primero América y después todo lo demás. Y bueno, yo creo que esto había que haberle dejado un periodo de enfriamiento, ¿no? Déjalo que entre como un Miura. Y vamos a ver qué pasa en los próximos X meses, y una vez que vemos cómo evoluciona la situación, respondemos o no. Entrar a una confrontación yo creo que es lo que está buscando, ¿no? Porque él se refuerza en este mensaje yo primero tiene que ser América y todo lo demás es secundario, yo voy a poner a los americanos por delante, aunque luego acabe siendo todo lo contrario. Con lo cual creo que la Unión Europea se está equivocando en una relación en caliente, ¿no? Creo que habría que dejar más claro. Yo creo que hay que responder, porque claro, si no le das también parece que tiene toda la fortaleza, y de hecho estás lanzando un mensaje a las empresas y a los ciudadanos de la Unión Europea, creo que no se les está defendiendo, con lo cual yo entiendo que hay que empezar a evaluarlo todo, o sea, desde el primer momento. ¿Pero cuál es la respuesta? No, tú me pones esto, yo te digo. Esa me parece errónea, pero creo que hay que ir por la misma cantidad, ¿no? Con lo cual estamos entrando en una batalla que no llega a ningún lado. No, pero vía diplomática, yo creo que empezar a hablar que vamos a ir todos a una, como parece ser que todo el mundo quiere ir, pero lógicamente tienes que responder, porque si no, si tú le dejas hacer, si tú dices, no, vamos a dejar que vaya haciendo, también das una respuesta muy débil, que parece que la Unión Europea no está respaldando a los socios y lógicamente a las empresas también. De todas formas, yo creo que todo esto, tanto lo de Putin con Ucrania y con sus amenazas constantes al orden mundial, su interferencia en los procesos electorales y democráticos en Europa, en Norteamérica y en el cono suramericano, por ejemplo, no de ahora, desde hace 10, 15 años, pero sobre todo en los últimos 5 o 6 años, están logrando una cosa que, claro, los que siempre hemos creído en Europa, y en una Europa de verdad, no en una suma de pequeños estados, sino en una Europa de verdad, pues nos viene que ni al pelo, porque ahora es mucho más fácil explicarle a la gente qué va a pasar y qué puede pasar si esa Europa de verdad no nos la tomamos en serio y no la construimos de una vez por todas, incluida nuestra defensa. Es decir, a mí es lo único positivo de todo esto,
es que por fin mucha gente que ha sido reticente a entender lo que es Europa, lo que aporta Europa, el desarrollo que nos permite Europa, pues ahora lo tiene clarinete, lo tiene nítido, porque el mejor ejemplo de lo que puede pasar con personajes como este, como Putin o como el Nigel Farage en Gran Bretaña, hemos visto los últimos gobiernos conservadores en Gran Bretaña después del Brexit, es decir, lo que han durado, porque es que lo que nos contaban era mentira, era una sarta de patrañas. Lo que nos cuenta Trump es una sarta de patrañas. En una economía, le guste a él más, nos guste a nosotros más o menos, absolutamente globalizada, interdependiente, no se pueden hacer políticas de autarquía, de encerrarse en sí mismo, de primero lo mío y luego ya, como soy un abusón y tengo poder, ahora te amenazo y tú no me contestes. Yo creo que está bien que Europa, igual que China, igual que los demás, sí, que responder, hay que responda. Si lo dejas hacer a fuego lento, si es que yo digo... Sí, ya se cansará. Ya se cansará. Nada en el cargo y cada vez tiene menos apoyo. Sí, pero luego... Sí, pero yo creo que el ciudadano se va dando cuenta de que todo esto... Bueno, no tengo tan claro si el ciudadano americano se da cuenta de todo lo que hace Donald Trump, porque es que al final, si te das cuenta, la política americana es muy complicada, entonces al final dices, le dejas hacer, pero el ciudadano, yo creo que de a pie le da igual, o sea, con que tenga su sueldito de además no necesita mucho más ahí en Estados Unidos. Te voy a decir que yo no creo que se metan a esa política. Ven que su presidente está defendiéndoles por encima de todo y creo que es lo que quieren en estos momentos, los que han votado lógicamente a Trump, el resto no, pero entonces yo veo como que vuelve a ser el gran líder mundial y yo creo que con eso les vale, o sea, hay que dar la respuesta desde el otro lado. Sí, pero nosotros no podemos aceptar un gran líder mundial que sea exactamente igual que Putin o que Xi Jinping, es decir, si nosotros no validamos las políticas de un país como China, porque obviamente ni es un país democrático, hace trampas económicas, nos la intenta colar siempre que puede, Rusia ya hemos visto lo que es, una autarquía dirigida por un sátrapa, un asesino, y vamos a aceptar que Estados Unidos, que nos han vendido durante décadas o siglos, que es el colmo de la democracia, yo nunca me lo he creído, ¿no? pero que es el colmo de la democracia, se convierta en lo mismo y nosotros entonces nos contentamos con eso, es decir, que Europa poco a poco, Estado a Estado, país a país, se convierta en una amalgama de pequeños países dirigidos por Orbáns o Melonis o Le Pens. Yo creo que eso hay que pelearlo y esto sí que es un buen ejemplo de lo que puede pasar. Yo creo que eso es lo mejor. Todo lo que pasa en Estados Unidos afecta y lo muchísimo. Digo como los huevos de Estados Unidos, la crisis que están teniendo de la crisis de la enfermedad aviar, que están subiendo aquí los precios en España. Claro, porque están importando huevo europeo a Estados Unidos. Claro. Es que lo curioso es que quieren quitarle Groenlandia a Dinamarca y les compran huevos. Sí, es un sinsentido. Es un sinsentido todo, absolutamente, ¿no? Pero por eso, ya te digo, o sea, le están amenazando con quitarle Groenlandia por la fuerza o comprársela a precio ridículo a Dinamarca, lo cual ya en nuestro concepto de democracia moderna, decir, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? Todo increíble, y luego cogen y han convertido Dinamarca en el mayor importador de huevos a Estados Unidos, a la vez. O sea, es algo increíble, increíble. Luego lo que nadie pregunta es por qué tienen gripe aviar, o por qué tienen peste porcina, o por qué tienen clenbuterol en su carne, o porque hay conservantes que están prohibidos en Europa desde hace décadas y ahí se siguen inyectando a las reses. Entonces, claro, cuando hablamos de la famosa Agenda 2030 tal y cual, y dijo, es que es más difícil exportar. Sí, es mucho más difícil exportar, pero nosotros no queremos importar eso. Yo por lo menos no quiero que me envenenen poco a poco, vaya. A mí que no me envenenen poco a poco, aunque pague un poquito más. Sí que lo importamos, Fran. Sí, no, que aún así todavía... a competir en un mercado global... Claro, pero aún así hay cosas que todavía efectivamente importamos, sí. Ese es el problema. Bueno, vamos a seguir hablando de vino, en este caso de enoturismo. El Ayuntamiento de Logroño, que ha recibido 2,9 millones de euros para desarrollar la iniciativa Enoturismo, el vino y las grandes rutas, que es una plataforma digital que va a gestionar datos turísticos sobre enoturismo, el Camino de Santiago y el turismo lingüístico. Incluye herramientas innovadoras como una tarjeta virtual, una pulsera inteligente y también un cuaderno experiencial. 2,9 millones de euros provenientes de fondos europeos, todo bajo el proyecto Enoturismo, el vino y las grandes rutas. El concepto es el crear una plataforma inteligente para de esta manera impulsar una mejor experiencia turística en el marco de las rutas del vino, Camino de Santiago y rutas de la lengua castellana. Ejecutar, a fabricar la plataforma que va a recoger todos esos indicadores turísticos
logroñeses, riojanos, porque van a ser exportados a nivel nacional, para que cualquier gestor público turístico tenga datos actualizados sobre la realidad estadística del turismo en la ciudad de Logroño o en toda España, para que las empresas puedan mejorar también sus ofertas turísticas. Eso es una parte de ello, y el resto del dinero se va en la creación de la Tourist Card, la pulsera turística. Estos datos se recogerán a través de una pulsera inteligente, una tarjeta turística y un cuaderno del viajero. Logroño fue seleccionado entre las mejores candidaturas por su experiencia en proyectos de Smart City y su participación en redes de destinos turísticos inteligentes. Cuarta posición nacional con 90,5 puntos sobre 100. Solamente por delante quedaron ciudades como Murcia, Valencia y Vinaroz. La siguiente era Logroño y por debajo han quedado ciudades como Barcelona o como Madrid. En este caso, los 2.950.657 euros son financiados al 100% por el Ministerio de Turismo. Un proyecto que tendrá que ser ejecutado antes del verano del 2026. El consistorio se plantea empezar a licitar el mismo en las próximas semanas. Bueno, Diego, ¿lo ves que puede funcionar? Que siempre que venga dinero, estábamos comentando aquí fuera del micrófono, ¿no? que es bueno. Pero que hemos oído tantas veces iniciativas de estas y que La Rioja tiene mucho potencial en vino y en lengua y que nunca se acaba de concretar muchos de los proyectos que se anuncian algo muy platillo. Todo el mundo del vino es que no hay receta. Más que traer dinero y hacer nuevos proyectos tecnológicos, ojalá puedan venir turistas, ¿no? Que siempre tenemos el mismo problema en esta tierra, que es lo que cuesta llegar a La Rioja. Qué difícil son las comunicaciones y cuántos problemas tenemos en infraestructuras en esta comunidad. Y cuánto más haríamos mejorando eso antes de lanzar otros proyectos. Claro, esto es una plataforma virtual que engloba varias iniciativas, ¿no? Sí, cuando hablamos de virtualidad, pues ya entonces nos perdemos un poco. Mira, yo ahora estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Diego, con el tema de Trump. Yo aquí esperaría también. Esperaría que el proyecto esté más maduro en este caso, con Trump no, pero con este proyecto sí, porque de verdad que cuesta un poco entenderlo cuando metes ahí proyectos virtuales, tarjetas inteligentes, microchip de no sé cuántos, ¿no? Entonces al final cuesta un poco. Creo que puede estar bien, sí que es cierto, apostar. Es una apuesta más por el turismo, te viene un dinero que es importante y yo creo que con 3 millones casi de euros se pueden hacer cosas muy interesantes. ¿Las habrá? Pues habrá que esperar un poco el proyecto en sí, porque es verdad que ahora mismo suena un poco etéreo, ¿no? Cuando te presentan este tipo de proyectos. Sí, a mí no me ha tocado asistir, en este caso, a la rueda de prensa, pero mis compañeros que han asistido están un poco estupefactos, que no sabían exactamente en qué se va a traducir todo, ¿no? Puede estar muy bien, puede ser, no hablamos de tarjeta preventa, o sea, no sabemos, del todo, tampoco nos queda muy claro, pero bueno, que es un proyecto sobre turismo, mira, pues venga, que venga bien. Vamos a definir un turismo, que es un destino inteligente, ¿no? Claro, también, pues esto lo vivimos siempre, el huella digital, que yo voy oyendo, vamos, es que hay tantas palabras y tantas palabrerías en el mundo del turismo que, pero bueno, a ver si... Más que destino inteligente, si fuera un destino real, claro, sería mejor, ¿no? Yo es lo que veo que al final yo sigo sin percibir un modelo de ciudad o sea, yo escucho con atención y además yo entiendo que no se pueden proponer cambios de modelo o cambios de políticas en un año, año y medio, 2 años. Es demagógico decir, no, es que tenían que haberlo cambiado todo ya y teníamos que estar... yo es que sigo sin percibir un cambio de modelo de ciudad, ¿no? Y entonces, si es favorecer el turismo que ya existe o traer más turistas, desde luego traer más turistas al centro de Logroño los fines de semana, mejor que no. El problema es que esos turistas pues luego no van a los Cameros, o no bajan al Faro, o no van a ver los Sotos del Ebro, o no suben a Aro, al barrio de las Bodegas, tanto como quisiéramos. Es decir, es más, a lo mejor potenciar, bueno, el Camino Santiago, pues es un camino ya que llevan mucho tiempo, está consolidado y tal. Es verdad que es un tipo de turismo un poco peculiar, que sacarlo de lo que es y ampliarlo con... Aquí en este caso estamos hablando de Logroño, ¿eh? Claro, turismo en la capital. Claro, o sea, claro. Sí, pero incluso dentro de Logroño el turismo afecta básicamente a lo que es el cogollo del centro de la ciudad. Hoteles, casas, pisos rurales, pisos turísticos y tal. Y aquí también estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es decir, cuidado con lo que vayamos a hacer, porque luego no nos quejemos de que si suben los alquileres, de que si no hay vivienda en alquiler porque son pisos turísticos, de que si se dan licencias para pisos turísticos, que al final lo queremos todo, y yo no sé si hasta cierto punto hay un plan
concreto, preconcebido, que sea realizable, que sea real, más que digital. Bueno, al final, yo creo que la idea de todo esto, al final, es tener un gran repositorio de datos. Que aquí está la Sociedad Estatal de Turismo, y lo que se trata, igual que se hace en sanidad, tener gran volumen de datos para poder sacar patrones. Con estos proyectos estratégicos o proyectos muy de nicho, lo que se intenta identificar, yo creo que son patrones de los turistas, para que luego la promoción y la venta de esos destinos sea mucho mejor, ¿no? Al final es lo que se intenta detrás de todo. Bueno, de todas formas eso se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Es decir, que da igual quién ha gobernado, eso es la base de cualquier propuesta de política turística o económica, industrial, es tener esos metadatos sobre los que poder saber qué producto puedes vender a los clientes que puedes traer. Porque, claro, intentar traer japoneses, por ejemplo, cuando es residual los japoneses que vienen a La Rioja, es ridículo. Ahora, claro, por ejemplo, lo de los vuelos que habían dicho a Londres tal igual. Esperemos que no se convierta solo en riojanos que van a pasar el fin de semana a Londres a gastar la pasta allá, y que pueda traer británicos. No podrá ser, porque se acabará enseguida, como los que somos, entonces tampoco. O sea, no, pero quiero decir que estas cosas, yo me imagino que cuando se proponen, cuando se implementan, es porque detrás hay ciertos estudios. Y eso es rentable llenando los vuelos de ida y de vuelta. O sea, que pero que ya sabemos cómo es esto. Hombre, ya sabemos cómo es esto. 13,7 millones. Este fin de semana nos vamos goloso, a pasar el fin de semana a Londres. Nos gastamos un pastizal en Londres. Claro. Pero ¿cuántos británicos de Londres vienen a pasar el fin de semana a La Rioja? Sería interesante. Igual a algunos no nos interesa que vengan. Si vienen como los que vienen a veces con los que van a las islas, igual no nos interesa que vengan ese tipo de turismo británico. Los turoperadores no pueden ofrecer precios tan competitivos como los que llevan a las islas. Estamos hablando de un vuelo, no estamos hablando de 50 vuelos. No, pero si lo pones un jueves, te viene aquí alguno, se te queda hasta el fin de semana. Sí, que habrá que dar tiempo, un tiempo mínimo para ver cómo empasta eso, y realmente que... Bueno, yo creo que La Rioja es atractiva, ¿no? Sí, desde luego, o sea, yo creo que los que estamos... Es una de las comunidades autónomas cuyos turistas en las encuestas de calidad luego dan una de las mayores notas de satisfacción, y eso es... para sentirse orgulloso, para no dormirse en los laureles porque queda mucho por hacer. El problema es que está muy estacionalizado y está muy concentrado en determinadas cosas. Es que esos focos son muy pequeños. Sí, son muy pequeños. El problema es que no sabemos, digamos, globalizar dentro de La Rioja. Sí, porque una vez que ya llegas, dices, luego es más sencillo, ¿no? Lo complicado es llegar, que lo comentabas tú también al principio. Complicado es llegar siempre a La Rioja, ya una vez que ya llegas, como está una tierra tan pequeña para moverse, entonces luego ya... Pero hay que buscar también rutas y cosas para poder moverse, que tampoco es tan sencillo. Tenemos muchas cosas atractivas aquí en La Rioja para ver. Bueno, vamos con el Centro de Salud La Villanueva, que encaraba hoy la segunda fase del traslado de pacientes, un total de 10.000 usuarios nuevos que serán atendidos a partir de hoy en este centro, un cambio que ha generado cierto desconcierto entre los usuarios y que se ha traducido en 400 reclamaciones. Esta mañana ha estado nuestra compañera Morgana. 10.000 pacientes están siendo trasladados a lo largo del día de hoy desde los centros Gonzalo de Berceo, Joaquín Elizalde y Espartero, un traslado que ha sido forzoso y que ha sembrado el descontento entre algunos de esos usuarios. De hecho, hasta el pasado viernes, según datos de la Consejería, se presentaron 400 reclamaciones. La principal queja es que tenían médicos de confianza con los que llevaban mucho tiempo, por eso ese descontento, y se suma también que en algunos casos este centro está más lejos que los anteriores. Los pacientes que han sido trasladados han recibido una carta informativa en la que se les comunica el cambio de centro y de médico, aunque tienen derecho a escoger ese profesional. Son muchos los usuarios a los que no les termina de convencer el cambio. Pues mal, porque estábamos muy contentos con la médica que teníamos y llevamos toda vida en Gonzalo de Berceo, y ahora... Como se hace siempre los traslados, precarios, mal, pero vamos, hay que tener paciencia, claro. No lo conozco al médico, a lo mejor luego dentro de unos días digo que no, pero es que la que yo tenía allí me gustaba, la doctora mía. Pero nos costará a todos un poco, y desde luego yo estaba muy contenta con mi doctora y con mi enfermera, y me va a costar un poco, pero tendremos que acostumbrarnos. Se han interpuesto un total de 400 reclamaciones y Salud trabaja ya en la respuesta. Las quejas las vamos a ir mirando una a una, bueno, de hecho ya lo estamos mirando. A partir de hoy se empezará a contestar las más prioritarias según qué patologías presenten los pacientes, pues en caso de discapacitados, inválidos, invidentes, hay que acatar la norma, que son 6 meses, pero siempre vamos a tener
tener un poquito de manga ancha con personas vulnerables y personas que en realidad tienen que estar en el sitio donde les hemos cambiado, en el sitio de origen. El traslado se efectuará durante todo el día de hoy. Bueno, pues la lista ha crecido de reclamaciones en una semana de 112 a 400. ¿Podrá ser efecto contagio o...? Porque a veces estas cosas también ocurren. Pero yo creo que el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Y cuando te sacan de la zona de confort parece que nos resistimos siempre al cambio. No quiere decir que sea negativo, ¿no? Vas a un centro nuevo, creo que es un centro estupendo. Lo que pasa es que igual te pilla más cerca o más lejos de casa, te han cambiado el profesional y ya estabas acostumbrado a un profesional y parece que no te va a atender igual de bien o que no te conoce. Si te das cuenta, casi todos los encuestados hablaban de lo mismo, lo bien que estaban con su médico o médica, con lo cual al final es verdad que cuando ya consigues ahí un poco, pues eso de, no sé, de confidencialidad o cercanía con el médico que lo cambie, yo entiendo que igual esa es la mayor queja, ¿no? Y el traslado también, porque claro, es cierto que de Gonzalo de Berceo a Gonzalo de Berceo hasta aquí hay bastante. Estamos en Logroño. Se van a ir mirando las reclamaciones una a una. Ya decía Begoña Ganuza, decía, claro, que o sea, el problema que ha habido es que los han hecho antes de, ¿cómo diría yo? No han hecho el cribado antes de mandar a todas estas personas aquí, porque ahora ella dice, no, se van a mirar, aquellos que tengan alguna minusvalía, que vivan muy lejos, que sean muy mayores, que no se puedan trasladar, pues esos tienen que volver al centro de origen. Que igual ha faltado un poco de gestión a la hora... Yo creo que tenía que haberse cribado antes, ¿no? Yo creo que ha sido que es un problema evidente de planificación y de organización. Es decir, llevan 1 año y pico para organizar este traslado. Quiero decir que no ha sido de una semana para otra. Es decir, no, es que es nuevo, ya, pero que es que, a ver, que estaba en la última fase de construcción y de amueblamiento y de dotación de aparatos. Y obviamente has tenido 1 año y medio para ver qué médicos, qué enfermeras, qué técnicos van a ir ahí y luego a quién afecta. A lo mejor pues 6 meses antes una pequeña campaña de información entre la clientela del centro, de los centros de salud afectados para decir, oigan, les vamos a trasladar a miren a ver, su médico no va a ir. Yo creo que simplemente incluso dejar la voluntariedad, porque igual hay alguien que se quiere cambiar de centro de salud, que también pues los hay. Una mala planificación del traslado. Luego esto, claro, se tiene que asentar porque pues es verdad, sobre todo en la gente más mayor que está acostumbrado pues, a tener confianza con cierto personal médico de su centro de salud, pues es que se saben sus vidas y andanzas de años, entonces es normal que prefiera seguir con la misma gente si te ha ido bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido mala planificado, por lo menos no voy a decir dejadez, pero que han esperado demasiado a informar a la gente de lo que iban a hacer. Son 400, hay que hacerlo. Son 400, realmente son 400 que yo creo que las pueden solucionar enseguida, creo que era un 2%, ¿no? Me parece que, porque este centro de salud está hecho para que acoja a 20.000 pacientes, me parece. Sí, es grande y es más moderno. El gran problema que hay es donde está situado, el tema de accesos, aparcamiento. Yo creo que tiene otras dificultades que igual complica también el traslado de estas personas. No tiene parking, pero a lo mejor nos tiran de las orejas por decir eso, que no tiene parking, ¿no? Quiero decir que tampoco lo tiene Espartero, si nos ponemos... ningún centro de salud. Y Gonzalo de Berceo tampoco. La Guindalera, por ejemplo, tiene un parking. La Guindalera tiene un parking. A mí me quisieron cambiar a la Guindalera, no sé. Pues mira. A mí, no, pero hace tiempo, otra rectificación que hubo... No, pero que lo curioso es que a mí también me hacían un cambio, yo vivo cerca de Espartero y me mandaban a la Guindalera, también hubiéramos protestado, pero se cambió sin tener que protestar, se dieron cuenta que la línea que habían marcado en su momento no era adecuada. Que pasar la autovía y todo. Sí, era una pasada. Pero fijaos que lo que la gente aprecia es el trato profesional. Es decir, que lo que defiende, es decir, de lo que no se queja, es del trato profesional y de la atención médica o de cuidados que recibe, ¿no? Entonces eso tampoco, o sea, yo de eso me siento orgulloso, más que un edificio nuevo que está estupendo, que es un proyecto que yo creo que hacía mucho tiempo que se demandaba y que se pudo hacer y se ha continuado bien, se ha terminado, se va a implementar toda su potencialidad, pero sobre todo a mí lo que me da orgullo y como español, como riojano, tal igual, es que cuando te hacen las encuestas eso, de calidad, de cómo le han atendido, fenomenal. Han tardado un poquito más, un poquito menos, pero ¿cómo te han atendido? Bien. ¿Te han solucionado el problema? Sí. ¿Te ha costado dinero? No. Pues mientras siga así... El éxito del sistema español son los profesionales, claro. Eso creo que está claro. Sí. No, y que las personas encuestadas tampoco han hecho una negativa frontal, ¿no? Sino que han dicho, bueno, pues paciencia, veremos a ver, me gusta mi médico, a ver si eso me gusta también, bueno, pues...
poco de confianza, ¿no? Habrá que dar. Exactamente. De todas formas, no sé si luego pueden, en caso de que eso, pueden volver a solicitar. Sí, creo que tienen que pasar 6 meses, ¿no? Sí, Me parece 6 meses. que iba a intentar incluso creo que iba a intentar que fuera el plazo menor, porque es una cosa un poco curiosa, ¿no? Extraordinaria, ¿no? En este caso lo de Villanueva, ¿no? Como cuando quieres cambiar el médico en un tiempo determinado, ¿no? Pero eran 6 meses, pero se iba a intentar rebajar, si te deja la ley, me imagino. O sea, venga, vamos con la intención de voto del CIS, con todas las cosas que están sucediendo en nuestro país. Tenemos una guerra abierta en los juzgados, tenemos la DANA, etcétera, etcétera. El PSOE mantiene 5,3 puntos de ventaja sobre el PP, mientras que Vox pierde fuelle. El barómetro del CIS de marzo, vamos a ver si podemos ver las imágenes y así vais viendo un poco el porcentaje. Hay una estimación de voto del 34,5% al PSOE, al PP un 29%. Ambas formaciones crecen con respecto al estudio de febrero. Vox cae del 13 al 11%. Y Sumar repunta un poquito, pasa del 6,4 al 7,6, Podemos se queda en el 3,8. ¿Qué me vais a decir del CIS? A mí me encanta el CIS. ¿Te encanta? A mí me encanta el CIS. Me gusta el CIS porque creo que se gana sueldo. Sí, yo creo que cocina bien. No hay problema. El CIS ya. No, ahora en tono serio, yo creo que además lo comentábamos. A mí me preocupa la pérdida de, no sé si de, pues, no sé cómo decirlo, de confianza del CIS, que creo que es un centro que tendría que estar y que no podríamos hacer bromas con ellos porque tendría que ser mucho más serio. Pero hay cosas que de un tiempo a esta parte chocan un poco, ¿no? O sea, viendo cómo está la situación, o los encuestados son los mismos siempre, que creo que se va cambiando, o deja mucho que desear algunas de las encuestas, porque parece que está demasiado cocinado, hay que reconocerlo. Tal y como está ocurriendo, vamos, lógicamente. O sea, que en los dos sitios yo creo que tendría que estar parejo, incluso. Yo creo que podría estar parejo perfectamente, PP, PSOE, en votos, sí, y no pasaría nada. Y no sería tan exagerado, o sea, ¿no? O sea, estas encuestas, claro, los que saben un poquito de sociología, muy poquito, sí, y los periodistas sabéis bastante de eso, las encuestas fuera de periodo electoral, entre los que cuentan películas para no dormir, claro, los que mienten, sí, los que no quieren contestar o dicen no te voy a contestar y ponme como abstencionista o no. O sea, si no, las campañas electorales realmente, los periodos electorales no servirían de nada si no se movilizara nada de voto. Claro. ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Vamos a las encuestas, lo que diga la encuesta de turno, y hacemos una media y pum. No tienen. Lo importante de estas encuestas son las encuestas, lo que se llama encuestas, es decir, los datos, los brutos, es decir, a ver, ¿qué te ha contestado la gente en estos temas? ¿Qué perfil, no? Además, ¿qué perfil de personas? Claro, porque luego es lo que dices tú, es una encuesta del CIS que es la más numerosa, son 2.000 personas en toda España, en La Rioja a lo mejor son 40, me parece que era, o menos igual. Entonces, claro, no es. Además, ha coincidido con otras encuestas de medios de comunicación privados o contratados por medios de comunicación privados que obviamente no dan esto, pero lo que decías tú, pero por ejemplo se nota una tendencia otra vez a un bipartidismo muy pronunciado, y a que los partidos bisagras, pues del PSOE a la izquierda o nacionalistas, cada vez más fragmentado, y a la derecha del PP pues perdiendo fuelle, pues como tiene que ser. Quiero decir que es lo que vemos todos los días, ¿no? Vosotros, ¿puedo preguntar, como habéis sido los dos políticos? Vamos a dejar que a nuestro compañero Rafa Navarro que nos cuente la encuesta del CIS y luego les preguntas. ¿Qué tal, María? Sí, buenas noches. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que tiene a Félix Tezanos, ha publicado su estudio mensual. Mantiene la ventaja de 5 puntos del Partido Socialista sobre el Partido Popular. Ambos suben por igual, algo más de 1 punto, y dejan la distancia intacta entre ellos. Por abajo, Vox cae después de varios meses al alza, y Sumar experimenta una mejoría tras varios barómetros cayendo. Según el barómetro de este mes de marzo, el Partido Socialista ganaría las elecciones generales con un 34,5%. Recordar que el 23J en las anteriores elecciones obtuvieron un 31,7% de los votos. El Partido Popular también sube 1,1 puntos, pasa del 28,1 al 29,2. En las elecciones anteriores obtuvieron un 33,1. Deja Vox este barómetro con un 11,6
7% de estimación de voto, un 7,6% a Sumar y un 3,8% a Podemos. Este CIS también ha preguntado sobre la posición militar de Europa. Han hecho dos preguntas. Una, si Europa tendría en este momento capacidad defensiva suficiente ante posibles agresiones de otros países. Un 31,2% responde que sí y un 57,8% responden que no. También se ha preguntado si la Unión Europea debería aumentar su propia capacidad defensiva. Atención, un 75% ha respondido que sí y solamente un 19,2% ha dicho que no. Estos son los datos de este barómetro del CIS de marzo. Bueno, pues esa capacidad defensiva también se ha hablado en el CIS y todos creen que parece que sí, ¿no? Que hay que rearmarse. De hecho es lo que deberíamos mirar, ¿no? Siempre que sale una encuesta del CIS nos vamos a la intención del voto, a ver qué partido puede tener un punto más o un punto menos, pero creo que lo importante es tomar el pulso a la calle, qué problemas destacan los españoles como su máxima preocupación y ver qué opina la calle de otras muchas cosas y no tanto de la política y los políticos, ¿no? Que ya sabemos que cada día tenemos peor opinión de ellos. Sí, que yo quería preguntaros a vosotros, a los dos, como habéis estado en política, cuando os llegan este tipo de encuestas, ¿os las tomáis en serio? ¿Miráis, las analicéis así un poco por encima o realmente pasáis de ellas? ¿O han pasado cuando habéis estado? No sé. Cuando te dan los macrodatos de la encuesta, que eso solo lo hace el CIS y me parece que otra empresa más, es decir, te dan, aquí están las encuestas, lo que me han contestado en todas las preguntas que hemos hecho y el resultado la conclusión a la que hemos llegado es esta. A mí la conclusión no me interesa tanto, me interesan los datos. La tendencia. La tendencia no, y la respuesta de la ciudadanía a determinadas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando te preguntan, ¿qué es lo que más, lo que decía ahora Diego, ¿no? Lo que más le preocupa a la gente? Es decir, ¿cuál es el problema real por qué estás preocupado ahora, porque hace no mucho, hace 6 meses a lo mejor, le preguntaban a Óscar López, decir, ¿no? ¿Cómo explica usted que la vivienda sea ahora el mayor problema de la ciudadanía cuando hace 3 años era el número 16? Y con WhatsApp le contestó Óscar López al que le preguntaba, dice, porque los otros 15 los hemos solucionado. Es normal, que no es verdad, pero quiero decir que lo importante es realmente lo que hay detrás de las encuestas. Me da igual quién las haga y cómo las haga. Hay encuestas además que no tienen absolutamente ningún criterio más que el político, es verdad, las encuestas marcan tendencia para mucha gente que a lo mejor no le interesa tanto, no le interesa tanto la política o cambia de parecer en función de lo que más esté en el marco de debate en ese momento. Hay un porcentaje importante de gente. Sí que es verdad que más que los resultados, que sí que se pueden analizar los perfiles, qué opinan de un barrio de ciertas características, analizar tendencias, eso sí te puede servir, pero los resultados yo no me los he creído nunca. Vale, pues si me meto en política ya lo sé, analizo eso y ya está. También depende de quién pague las encuestas. Claro. Pues esta la pagamos todos, esta la pagamos todos. Y luego sale caro, y luego tenéis que tener en cuenta que los partidos políticos, todos, hasta los más pequeñitos, tienen encuestas que no hacen públicas. Claro. Y hacen encuestas que no hacen públicas. Y esas nos las cuentan a veces en los cafés y cosas de estas, off the record. Anda que no es divertido, pues a mí me gusta el mundo de las encuestas mucho. Sí. ¿A ti te gustan? Sí. A mí me gusta, sí. Bueno, no sé si es por el morbo o lo que sea. Sí, hombre, no queda nada. Venga, pues muchas gracias a los tres, como siempre. Buena semana, buenas noches y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós.